amigos, estamos aquí iniciando hoy nuevamente nuestro ciclo de charlas, especialmente un tema que nos va a tener durante un año y medio a Juan Carlos, a los astrólogos y a mí, hablando, sacándole brillo al tema del eje nodal, del cambio del eje nodal. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Martín. Pues aquí ya retomando nuestros viernes, nuestra YouTube novela. Y pues qué mejor elemento para amplificar que el cambio del eje nodal, que más o menos se demora 18 meses por cada signo del zodiaco. En este momento está el eje camina al revés de lo que caminan los planetas, porque no es un planeta, sino es un punto matemático, punto donde se hacen los eclipses, donde coincide el Sol, la Luna y la Tierra, y se hacen eclipses de Sol y de Luna allí. Este eje ha transitado los últimos 18 meses por Tauro, es más, sigue transitando allí por el eje Tauro-Escorpio, pero en julio 17, va a cambiar al eje Aries-Libra. Pasamos de un eje fijo a un eje cardinal. ¿Por qué es importante el eje nodal? Primero, los eclipses se producen sobre el eje nodal. No todas las lunas nuevas ni lunas llenas son eclipses, solamente aquellas que están en contacto con el eje nodal son las que van a producir un eclipse. Y el eje nodal, lo que se ha podido observar en la astrología, tiene que ver con el desarrollo evolutivo, lo que la vida te pide. El nodo norte es lo que la vida te pide hacer para avanzar, te guste o no te guste. No es kármico, como la gente lo cree. Es que a mí no me gusta hacer eso. Pero eso que no te gusta es lo que necesitas hacer para resolver la situación. Entonces, el eje nodal, el nodo norte, nos habla de una posibilidad nueva. Por eso se asoció en la antigüedad a Júpiter. Antes de conocer los planetas transpersonales, los antiguos hablaban del nodo norte como el punto de Júpiter, el punto de la expansión, el camino nuevo. Pero el eje nodal se activa, el nodo norte se activa con la voluntad, con autoconciencia, con valentía, con correr riesgos en esa dirección. El nodo sur, que es el punto opuesto, se asoció a Saturno, al punto de Saturno, en el sentido de lo que conocemos, lo que se ha vivido, la experiencia del pasado, la zona de confort, lo que de alguna manera nos es común, pero no hay más. Es lo primero que en automático vamos a hacer sin darnos cuenta, pero no hay más. Entonces, el eje nodal atraviesa el centro de la carta e integra dos signos de la misma cruz de elementos complementarios. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer el cambio hacia Aries Libra, va a integrar el fuego de Aries, que es la dinámica de la acción, de el lanzarse, el precipitarse a salir a manifestar el yo, con el aire de Libra, que tiene que ver con la opinión, el comentario, el pensamiento compartido con otros en comunidad. Entonces, esa temática es una temática integradora. Partimos del lado de Libra, donde está el nodo sur, que tiene que ver con la necesidad de la armonía, del equilibrio, los acuerdos, el tener un consenso con otros, pero para que eso sea justo y válido, el fuego de Aries pide también una afirmación del yo, un arraigo o una posibilidad también de que esa persona o ese individuo, esa comunidad, se manifieste de manera afirmativa y no solamente por el consenso de todos. Al ser un eje cardinal, vamos a entrar en una temática de lucha, de afirmación. La energía cardinal es afirmativa y muchas veces impositiva. Como esto dura 18 meses, el cambio de un eje a otro, venimos de una energía fija del elemento tierra de Tauro y el agua de Escorpio, que son las emociones, y hemos estado sometidos al tema económico. En la astrología global, o la astrología mundana más bien, o mundial, el eje Aries-Libra tiene que ver con los pulsos de poder, los acuerdos y las necesidades que tienen ciertas personas o grupos
van a estar pulsando. Ya vamos a salir de la temática de la economía, de los recursos, de si va a alcanzar o no va a alcanzar por la dinámica del encuentro con otros para ponernos de acuerdo para solucionar temas, pero también donde la necesidad de cada persona también cuenta. Entonces, esta temática nos saca de la necesidad de la seguridad y el miedo a perder, que es el eje Tauro-Escorpio, a la necesidad de afirmarnos y posiblemente en algunos casos puede generar lucha y tensiones. Por ejemplo, a nivel global, pues hay una guerra planteada y vamos a ver con ese Ariel Libra, entre la diplomacia de Libra y la necesidad de afirmarse, cómo se produce ese balance. Sí, Martín, y eh, lo que precisamente muestra esta dinámica, como bien lo mencionabas, con el nodo norte abriendo nuevos caminos, muy asociado en la antigüedad con Júpiter, y nodo sur cerrando zonas de confort, dejando los terrenos conocidos. Es sin duda alguna, esto que estás mencionando de los terrenos diplomáticos, con un nodo sur en Libra, está diciendo que la antigua forma de hacer diplomacia ya no sirve y que necesita una expresión nueva y diferente, nodo norte en Aries. Es una expresión que justo cuando va a arrancar el eje nodal, nodo norte en Aries, el primer punto que se encuentra, o primer planeta que se va a encontrar va a ser a Quirón. Y lo que está hablando es, hay una necesidad de reconocer la vulnerabilidad y la debilidad de la Tierra como está en este momento, planteada con el calentamiento global y todos los procesos en los que estamos sumergidos, para poder generar ese yo soy de Aries desde una manera más sensible, más humana. Eh, yo pienso que estos 18 meses en donde va a transitar el eje nodal en Aries, eh, va a tener un cambio significativo gracias a procesos que vivimos, como fue la pandemia o como han sido eh, los procesos climáticos. Esa es la conexión con Quirón, con heridas que necesitamos resolver, que necesitamos ver. De alguna manera ese Quirón en Aries también está pidiendo asumir con el nodo norte. El nodo norte es el que entra en Aries y va a tocar a Quirón. Pide asumir la herida personal o la herida de un grupo y decir qué hago con esa herida, qué hago con esa marca, cómo la puedo, voy a seguir herido, voy a seguir quejándome de mi herida o puedo asumir mi herida como camino de desarrollo, porque es el nodo norte el que llega sobre Quirón. ¿Cómo utilizamos eso que es inaceptable en nosotros, reprochable, ese temor, esa falta de confianza y la convertimos en un don? Ese es uno de los retos para una sociedad o una organización, una comunidad o para un individuo. El nodo norte llegando en Aries nos va a decir cómo reconocemos el yo soy de Aries que se manifiesta, que tiene una herida, pero ¿cómo hacemos para que no se nos vuelva un obstáculo saturnino? No es el nodo sur el que llega sobre Quirón, es el nodo norte el que llega sobre Quirón, que nos dice cómo lo ves como una posibilidad de crecimiento, cómo lo puedes utilizar si eso que te limita o donde sientes que es inaceptable para ti, ¿cómo lo puedes no evitar, sino más bien reconocer que esa molestia o ese rechazo te está obligando a dar un paso afirmativo, Aries, en lugar de quedarse en la quejica de todo el tiempo de yo no sirvo, yo no puedo, me rechazan, no me miran, no tengo tal cosa? Es cómo utilizamos precisamente esa herida y se vuelve un don. Ese es uno de los retos del nodo norte con funcionarios. Convierte la herida en un don, conviértelo en una capacidad no ordinaria, en una capacidad extraordinaria, una capacidad diferente. Sí, y es que Quirón es el símbolo de la injusticia. Es injusto que hayamos vivido una pandemia o es injusto que tengamos una hiperinflación o es injusto que la economía esté
vuelta a nada o que la globalización no sirva, porque hemos trabajado mucho en ello. Y lo que viene a decir ese nodo es que gracias a esa injusticia, la gracia de la desgracia, ¿qué valores cultivamos y qué virtudes empezamos a elaborar gracias a esas injusticias en que nos embebió la vida? Y el paso del nodo y los eclipses que vamos a tener allí en Aries Libra es una invitación para focalizar eso, ver que a raíz de todas esas situaciones tan complejas hemos sido resilientes y hemos cultivado unas virtudes y unos talentos que no se nos hubiera ocurrido cultivarlos si no hubiera sido gracias a esos procesos injustos que nos abordó la vida. Eh, pues Martín, hablando de nodos, hay algo muy importante que tiene que ver ya en relación con a nivel individual y son los ciclos que generan y forman. Los ejes nodales tienen un ciclo total de 18 años más o menos, en donde vamos a tener un retorno del nodo encima del nodo de nacimiento. Pero cada 9 años vamos a tener los nodos inversos, es decir, el nodo sur encima del nodo norte. Estos retornos nodales hablan de procesos de maduración profundos. Es cuando la vida mm, hace como un reset y genera un nuevo comienzo. Antonio Polito, hablando de eclipses solares, él decía que es como si arrancan la hoja de un libro en donde necesito conseguir unos eruditos que sepan de ese tema de ese libro para reescribir esa página. Eso pasa, digamos, también similar cuando tenemos un retorno nodal. Es como si llegáramos a un punto en donde la vida nos confronta con hechos y situaciones en donde se cortan unos cordones umbilicales que sentíamos de zona de confort y se abren panoramas nuevos y diferentes. Prueba de ello es que a los 18 años de vida es cuando nos dan la cédula de ciudadanía en Colombia o la adultez o la opción de voto popular, lo cual quiere decir que dejamos de ser niños dependientes de una familia y empezamos a tener un derecho propio para elegir y ser elegidos o para tomar decisiones adultas. Eso sucede cada 18 años. Es una invitación de la vida en donde se cortan eh, ciertas protecciones que teníamos de un entorno y empezamos a erigir nuestra propia voluntad frente a unas determinaciones. A los 18, a los 36 y bueno, así en cada una de esas etapas. Una forma proactiva de usar los eclipses es precisamente utilizar lo que nos estás comentando, Juan Carlos. 9 años atrás, ¿qué estábamos viviendo? Y eso que vivimos 9 años atrás, en relación con el hoy, ¿qué tiene que ver? Porque los eclipses, aunque son varios eclipses que se van a ocurrir sobre este eje Aries Libra, van a dejar, un tema es cada eclipse, pero otro es la huella total de los eclipses, dinamiza, pone en primer plano el eje Aries Libra. Y eso significa una serie de cortes, de cambios, de muertes, de formas de ser y de tomas de conciencia para eliminar aspectos que ya no deben seguir más en nuestra vida, formas de vernos, de roles que asumimos y también circunstancias externas que ya no van más. Entonces, al estar tan dinámico durante 18 meses ese eje, pues es bueno mirar en relación con 18 años atrás, 19 años atrás, cómo era nuestra vida con respecto a hoy, porque hoy estaríamos teniendo 18 años después el retorno al mismo punto. Pero hay una interfase que es, hace 9 años atrás los ejes estaban, el nodo sur estaba siendo visitado por el nodo norte. Para las personas que tuvieron o tienen el nodo norte en Aries, pues hace 9 años atrás su nodo sur fue visitado por el nodo norte. ¿Qué pasó allá? Entonces podemos verlo como un ciclo de 18 años atrás con relación a hoy, con un punto medio, una fase intermedia hace 9 años. Si hacemos esa toma de conciencia, mirando grosso modo
la visión global de esa época, de esas dos épocas, con relación a lo que estamos hoy viviendo y cómo se nos invita a hacer unos cambios, unos cortes, sobre todo el Quirón ahí, nos está diciendo en Aries, muchas veces la energía de Aries cuando se desempodera, la percepción de que tiene esa parte nuestra que está en Aries dice, estoy acabado, no puedo hacer nada, que es lo opuesto a la energía de Aries, que es lo puedo todo. Antes a Aries se le acusa es de imprudente, de impaciente, de avasallador, que no tiene en cuenta a los demás, pero la energía desempoderada en Aries es, no soy nada, no puedo, estoy acabado. Con Quirón ahí, empecemos a mirar en nuestra carta, donde está el signo de Aries, el signo de Libra, como Quirón está en esa parte, es ¿qué no hemos desarrollado? Teniendo esa visión de hace 18 años a hoy, ¿qué no hemos desarrollado? ¿Qué herida está aflorando? Que puede ser que la persona no tenga a Quirón en Aries, pero hoy tenemos el tránsito de Quirón en Aries y los eclipses van a dar sobre ese punto, muy cerca o en algún momento lo tocan. Yo no soy partidario de mirar milimétricamente es tal eclipse tal día, sino de tener la visión en conjunto. Claro que la visión puntual ayuda, pero hay que contextualizarla, verla en un macro, en la visión global, para poder entender el proceso completo. Si no estamos viendo solamente la pestaña que está en el ojo, pero no vemos el conjunto del rostro. Entonces se puede mirar la parte puntual contextualizando lo global. Y esa herida que ha emergido de ese tiempo para acá, en esa área que nos dice, me siento que no soy Aries, siento que no soy capaz, que no puedo hacer nada, que estoy en el piso, estoy abajo, estoy acabado, pues llegó el momento con los eclipses de tomar conciencia de decir, no estoy acabado. Necesitamos acabar es con la actitud de estar acabados. Es conveniente que miremos en nuestra carta, ¿dónde está Aries? ¿Dónde está Libra? ¿En qué casas? Para mirar ahí qué nos ha faltado activar en este proceso, en este tiempo, o qué heridas han empezado a aflorar, a mostrarse, a verse, para corregirse. Y si es una organización exactamente igual, el eje Aries-Libra está muy en relación en la astrología mundial con los acuerdos, con la diplomacia a través de los acuerdos en el signo de Libra, pero que también necesitamos mirar si esos acuerdos pueden ser en una organización entre países o las personas en nuestra vida, en nuestra carta, si esos acuerdos realmente nos están beneficiando o estamos heridos en ese acuerdo, en una relación, en un compromiso. ¿Cuál es mi herida? ¿Cómo siento mi herida? Y en lugar de quedarme con la herida sangrando, los eclipses nos están planteando es cómo usamos esa herida para reconocer el yo soy. Ese reto, esa molestia, ese desafío que podemos estar trayendo, nos está pidiendo desarrollar algo de Aries, del yo soy, puesto en una casa que es un escenario de la vida específico para manifestarlo ahí y no seguir diciendo es que me duele solamente o no puedo porque soy incompetente o no soy adecuado. Los eclipses traen un tema muy importante, es que apagan la luz del planeta y tenemos acceso a una luz de todo el universo por unos instantes. Eso en conciencia es, podemos tomar conciencia de lo que no veíamos. Y no es el momento del eclipse, es el proceso que se da a partir de esa toma de conciencia. Y esa toma de conciencia nos abre la posibilidad de vernos y de ver el mundo de otra manera, con otras posibilidades, si apagamos ese yo que debe ya desaparecer. Como decía Polito con los de Luna, hay que coger y esa hoja, ese capítulo, vamos a reescribirla, vamos a sanar esa herida. O con los eclipses de sol que dice, se desenergiza ese rol. Esa forma de proceder no funciona. Y si insistes en que funcione, pues se está muriendo esa forma de proceder, se está desenergizando. No, en otras palabras, no te va a funcionar, te va a seguir ahondando la herida. Entonces, el don de la herida es poder utilizar esa incomodidad o esa molestia
en una conexión con nuestro ser interno para desarrollar un potencial. Miremoslo como un desafío, como una posibilidad de un paso hacia adelante en lugar de hacer un paso al costado y excluirnos. Eh, Esa palabra desafío que estás usando yo creo que es muy importante por la cardinalidad en donde entran los ejes nodales, sobre todo un nodo norte en Aries, ¿no? Está hablando de desafíos, de impulso, de valentía e incluso de temerariedad. Pero si a eso le sumamos, fijémonos cómo el eclipse entra perdón, el eclipse no, el cambio nodal entra el 17 de julio de este 2023, prácticamente cuando tenemos la luna nueva en el signo de Cáncer. O sea, hay mucha cardinalidad en el momento de iniciar el camino por Aries de los ejes nodales. Y a eso súmale, querido Martín, que como hace muchos años no se veía en Colombia, el 14 de octubre, es decir, cuando el sol esté pasando por Libra, vamos a tener un eclipse anular de sol. Seguramente vayan alistándose los telescopios con los filtros solares y el viaje al desierto de la Tatacoa para las personas que están acá en Colombia, porque no es frecuente que tengamos un eclipse aquí en Colombia visible, y sí lo vamos a poder tener en este semestre, en octubre. Y a eso súmale que pues van a ser eclipses en cardinales, ¿sí? Es decir, ya de aquí en adelante los próximos eclipses que tengamos vamos a tenerlos en Aries, Libras y haciéndole, digamos, la segunda en las cuadraturas, Cáncer y Capricornio, signos cardinales que son el llamado a la movilización, a generar acciones concretas en nuestra propia vida y más con un nodo norte en Aries, a sentirme merecedor de lo que hago y lo que digo y sacar adelante esos proyectos y propósitos. Tenemos al frente de ese movimiento justamente Luna Nueva o Plutón, ¿no? Y eso nos está indicando enfrentarnos a los procesos de transformación, sacar lo escondido a la luz. Nos guste o nos disguste, necesitamos propiciar que lo que no es claro, transparente, salga. El efecto de Plutón, al ser una fuerza transpersonal, no discrimina como el yo, que el yo dice, yo solamente quiero esto porque me conviene o aquello. Simplemente sale a la luz lo que deba salir, lo que sea necesario. No tiene en cuenta el yo. También tenemos que estar dispuestos a asumir que parte del proceso evolutivo implica tener que enterarnos en nosotros mismos o en nuestro entorno de cosas que no son sanas, no son viables, no son agradables, pero esa es la voluntad de la evolución para poder avanzar, la vida no es solamente cosas bonitas, agradables, bellas, qué bueno poderlas tener, también para poder que haya armonía y que sea sustentable, necesitamos hacernos cargo de lo que no queremos asumir o no queremos transformar, sea porque lo veamos y no nos gusta o porque lo ignoramos. Entonces ese Plutón y esa entrada en el eclipse, justamente tú nos lo estás señalando, hay una cuadratura de Plutón, de la luna, del sol en la luna nueva, al nodo norte, y una oposición entre ellos. En el método Hoover se llama figura o triángulo de eficiencia. Es como una flecha que va muy rápido, que va muy dirigida, y hay dos opciones: o la diriges hacia el nodo sur, quedarnos en lo mismo, o asumimos avanzar, dar un paso hacia adelante, que es construir realmente, a pesar del reto que se nos presente, construir una evolución, un paso significativo que nos permita pasar por nosotros mismos, porque es que está entrando en Aries, dice, no es a través de otro, es a través de ti. La Yo culpa no es soy. de Libra, de los demás, ni los demás te van a salvar. Algo que se aprende en el eje Aries-Libra, sobre todo si nos paramos en Aries, es que necesitamos hacer las cosas por nosotros mismos, por sí mismos. Si nos quedamos
esperando que sea otro el que nos va a dar la mano, el que nos va a sacar de la situación, pues nos vamos a hundir en lo mismo. Entonces, este es un llamado a activar el fuego de Aries, que es un fuego emprendedor, un fuego valiente. Aries marcha al frente con valentía. A veces no sabe ni para dónde va, pero va al frente con valentía. No elude diplomáticamente, encara. Y esa época seguramente en la astrología mundial vamos a tener unas tensiones bastante importantes entre esa parte diplomática y la necesidad de afirmar y de tomar posturas de transformación, no de conflicto. El conflicto muchas veces es un mal empleo de la energía de la eficiencia. Entrar en conflicto por entrar en conflicto no tiene sentido. Es coger lo que está haciendo daño y decir qué hacemos con esto, cómo se resuelve. Y pasa por el nodo norte en Aries, que significa yo, pasa por mí, pasa por cada uno de nosotros. Cada uno debe asumir su parte, pero aquí está diciendo, si estás herido, haz algo con tu herida, que no sea solamente lamentarse o molestar a los demás con ella, haz algo con tu herida. Es una invitación con una luna nueva a comenzar un nuevo ciclo. En oposición a Plutón, puede ser liberarnos de las tiranías que nos hemos impuesto a nosotros mismos, la de la educación, las tiranías globales, las imposiciones de las figuras a las que les hemos dado autoridad, pero esas figuras de autoridad también están en nuestro interior, a veces solamente las vemos afuera. Esas figuras de autoridad principalmente están en nuestro interior y el mayor tirano que hay está dentro de nosotros. ¿Cuál es ese tirano que nos hiere? Que no nos deja afirmar el yo soy de Aries. Ese es un buen momento para que lo empecemos a descubrir y a procesar en nosotros. ¿Dónde está ubicado? En la casa donde está Aries, en tu carta natal, donde tienes el tránsito de Quirón. Ahí está ubicado la herida en este momento, la herida transitoria de estos 18 meses, de los procesos que traemos de atrás, se nos va a presentar en Aries. Dice, cuídate, resuélvelo, sacúdete, transfórmate, luna, sol luna, sacúdate emocional, luna, y mentalmente, utiliza la transformación aunque sea incómodo, es más incómodo no hacerlo. Ese no es un movimiento empático, es un movimiento muy afirmativo que requiere una postura en el sentido de proceder a hacer, no de evitar ni de anular lo que está pasando, sino de proceder para asumirlo y transformarlo o encarar cuál es el primer paso para empezar a salir del obstáculo que tenemos al frente. Eh, bueno, dos cosas, Martín, y es que lo primero, vienen 6 meses para Colombia de unas definiciones profundísimas porque Plutón está retornando hasta el grado 28, va a llegar, que ahí es donde está el sol de Colombia en Cáncer. Y prácticamente este inicio de los ejes nodales en Aries Libra, teniendo en cuenta que la luna de Colombia también es una luna en Aries, pues va a generar unos procesos de transformación, pero estos 6 meses en donde Plutón entra de nuevo a Capricornio y va rumbo a tocar el sol de Colombia, sin duda son definitorios en muchos sentidos. Y más aún porque el eclipse va a ser visible en octubre aquí en Colombia. Entonces vamos a tener ahí unas remociones importantísimas, algo que nos va a sorprender seguramente, y que va a ayudar a que la verdad nos libere con ese Plutón allí, ¿no? Sí, Eso por un lado. sí. ¿Sí? O bueno, no, si quieres comentar No, más al no, no, dale, respecto, adelante. tranquilo, dale, dale. No, es que es con respecto también a algunas preguntas que se van forjando acá en el chat eh, y los retornos nodales que se dan cada 18 años y medio, más o menos, eh, tienen que ver con la ruptura de esos cordones umbilicales y a mí me encanta siempre tomar la escena de Wendy Ramos en su obra de teatro que se llama Cuerda, en donde ella sale primero atorada a una cuerda, donde va a salir corriendo y la jalan y la hacen caer, y de repente en la segunda escena la cuerda se corta y ella dice, no puede ser, no puede ser que ella pueda correr con total libertad y sale al público y le dice, tú vas a ser mi mamá que me vas a criticar, tú vas a ser mi jefe que me va a poner a trabajar fines de semana y festivos, tú vas a ser mi hija,
que no me vas a dejar hacer absolutamente nada de mi vida individual, pero por favor, jálenme, porque no puedo vivir así tan libre. ¿Sí? Eso sucede con los cortes de los 18 años y medio e incluso de los 9 años y 2 meses, cada vez que hay un retorno nodal inverso o un retorno nodal completo. Es como si algo se cortara y como si eso que yo consideraba que era desgastante, horrible y espantoso, que me tenía atorado y atado, de repente se suelta. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y puedo salir corriendo a buscar quién me vuelva a jalar de distintas situaciones. Pienso que con los retornos solares, perdón, nodales, lo que hay que hacer es encontrar a dónde voy a conectarme nuevamente esa cuerda. Ujú. Si es una gran oportunidad que tenemos para conectarnos realmente con el corazón, con unos deseos más amplios y más poderosos y no con la sublevación hacia el entorno. Para eso está el nodo sur en Libra, para mantener a todo el mundo contento, feliz, a mi familia, a mis compañeros de trabajo y demás. Entonces les digo, jálenme en esta cuerda, síganme jalando. Llega un retorno nodal y alguien acá mencionaba, hace 18 años inicié la relación con mi pareja y en este momento estoy en una gran crisis. Claro. Seguramente se está cortando una situación. Entonces es un momento para determinar, quiero que esta relación tenga una evolución hacia adelante o definitivamente tengo el poder de cortar esta cuerda y este cordón de algo que me ha sostenido durante 18 años e iniciar una nueva. Eso no lo puede decir la astrología, solo lo puede decir el corazón humano. En cómo me siento, qué tan intoxicado estoy con la relación, qué tan nutritiva ha sido la relación o qué tanto se ha degradado en el tiempo la relación. 18 años muestran una evidencia de algo que necesita un momento de cambio, así como a los 18 años sacamos nuestra identidad que nos permite un voto popular. La relación normalmente a los 18 años entra en un periodo de adultez que necesita empezar a ser más autónoma en muchos sentidos. Entonces entra en una fase y así con muchas cosas. Un negocio que te llevó hace 18 años seguramente entra en una gran crisis, en un momento donde necesito saber si corto este cordón y a dónde lo voy a conectar de nuevo, o si hago una evolución de adultez, de Cenex, de cambio, de transformación con el tema. Si el nodo en Aries está hablando de que la herida se la cura la persona en sí misma, no a través del otro ni esperando que el otro cambie. Ese es el nodo sur en Libra, ¿no? Eso nos va a ayudar que no esperemos que el otro entienda, se acomode, que cambie de proceder, porque esa sería una forma de no avanzar. Es para responder a la pregunta de dónde voy a sacar la energía, pues del malestar que tienes. Pregúntate cuántos años llevas así, cuántos más quieres seguir así. No es esperar que la otra persona entendió, cambió para mí, para mi gusto, ¿no? También puede significar que esa herida, que es un proceso natural de desgaste de eh, de las circunstancias. Tampoco es que normalmente la relación necesariamente sea mala, sino hay un desgaste natural. Hay una forma de entender a Plutón en el organismo, a nivel orgánico. Cuando nos comemos algo delicioso, agradable, rico, pues entra en nuestro sistema digestivo, se descompone, se vuelve energía, nutrientes, va a la sangre, nos da vida, pero también hay unos desechos. Es inevitable que esos desechos, por más biológico, por más vegano que sea, se llaman desechos. Y esos desechos no pueden quedar en el cuerpo porque nos envenenan, son tóxicos. Y si no los eliminamos, el cuerpo tiene una catarsis, produce una diarrea o unos síntomas donde manifiestan el envenenamiento del cuerpo y la necesidad de expulsar los tóxicos del cuerpo. La oposición Luna-Plutón es eso. Nos podemos encontrar por esos días, dependiendo de la carta de cada uno, con unas catarsis muy fuertes, personales o colectivas, pero si esas catarsis se presentan, no es que haya nada malo. Lo que está pasando es que nos está ayudando a decir, hay que hacer algo con lo que te está haciendo daño, te está intoxicando. La oposición Plutón-Luna-Sol también son figuras de autoridad que nos hemos impuesto, autoritarismo, subpersonalidades tiránicas que nos hemos impuesto de yo tengo que, yo debo, y debajo de eso hay culpa, hay miedo, desempoderamiento. Entonces, es un buen momento para
reconocer ese punto y decir, vamos a transformarlo, vamos a eliminarlo, porque la misma vida te lo está pidiendo. Y a nivel social y colectivo seguramente va a ser un momento bastante álgido que nos va a obligar. Tenemos que tener cuidado ahí de no caer en las manipulaciones colectivas o personales para torcer las situaciones solamente para un lado. Porque mire que el nodo norte en Aries se lo señala a cada uno, a cada persona, dice, eres tú, no son solamente los otros. Es muy fácil desde el nodo sur en Libra decir, es culpa del otro lado, es culpa, dice, es cada uno. Nodo norte en Aries que tiene una herida, ¿cómo vamos a transformar esa herida? El nodo norte, cuando está unido a Plutón, en este caso hay una cuadratura, es la posibilidad de una gran transformación. No es que va a ocurrir ese día, esa hora del cambio nodal, es un proceso que al menos va a representar un ciclo de 18 años, dentro de los cuales hay un semiciclo de 9 años y hay otro que es de 18 meses. Es decir, que estamos entrando al menos en 18 meses de una transformación muy intensa, personal y colectiva. Y si por esas fechas aparecen tensiones muy grandes, no es el fin del mundo, porque hay que tener, Plutón también maneja manipulación. Y en la astrología mundial, Plutón son los grandes medios de comunicación que tienen el poder de comunicar y tenemos que tener el discernimiento para decir, ¿es verdad lo que nos están diciendo? ¿Hasta dónde es verdad? ¿O cómo están torciendo la verdad o para qué la están torciendo? Por eso la herida de Quirón en Aries es una bendición porque nos dice, ¿a ti qué te duele? No mires tanto lo que te dicen afuera. ¿A ti qué te duele y qué vas a hacer con lo que te duele? ¿Cómo te lo curas? ¿A qué te está obligando eso que te duele? ¿Qué te obliga a hacer? ¿Qué potencial de Aries de yo puedo, yo soy por mí mismo? Es cogerse de la mano a sí mismo y levantarse. En lugar de esperar que venga alguien a levantarnos, cógete de la mano a ti mismo, respira profundo, levántate y da el siguiente paso para no caer en esos juegos de manipulación. El Plutón al nodo norte te pide pasar por la metamorfosis, meternos en la metamorfosis. ¿Qué duele? Sí, duele más no hacerlo. Ya estamos metidos, entonces pues acabemos de sacar la cabeza, porque si no nos devolvemos Plutón cuadratura al nodo sur, el poder de la manipulación para decir son los del otro lado. Solamente son ellos. Y los del otro lado también van a decir, son ustedes porque como también tenemos rabo de paja, entonces son los del otro lado. Eso no nos va a servir. Por eso Quirón está puesto ahí y el nodo va hacia Quirón en Aries. Dice, es tu herida en ti mismo, asúmela. ¿Qué vas a hacer con ella? Este es un punto muy clave porque la cuadratura de Plutón al nodo norte, al nodo sur, nos indica la necesidad de tener en cuenta que inconscientemente hemos empoderado culpabilizar a los otros. La molestia está afuera, no es mía. Y es culpa de los demás, de todo el mundo, hasta de Dios y del COVID, de todo. Pero la cuadratura, y eso es inconsciente, en automático, pero la cuadratura de Plutón al nodo norte nos pide tomar conciencia y ejercer la voluntad para decir, me voy a transformar, soy yo el que se transforma. Si el otro se transforma o no, eso es problema del otro, es soy yo, porque no nos vamos a quedar en la oposición, nodo norte, nodo sur, trabados, echándonos la culpa mutuamente hasta que el otro cambie, yo cambio, es que necesito que el otro haga para yo resolver y ahí no hay solución. Ahí se produce es esto, un choque de fuerzas o dos fuerzas que jalan en sentido opuesto. Por eso esa cuadratura con la lunación va a ser determinante en el sentido de lo que nos demos cuenta y ojalá no solamente sea un darse cuenta, sino tener una postura hacia la sanación o la resolución de lo que nos está bloqueando personalmente o como comunidad. Martín, y además a eso súmale que Plutón, el 11 de junio, ahorita en 2 días, reingresa en Capricornio y hace durante estos últimos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses, en enero, casi 8 meses, ya se devuelve otra vez a Acuario, ¿sí? Y es como si estuviera haciendo ya el toque final en Capricornio. Recordemos que Plutón entró en Capricornio el 26 de enero del 2008 y desde el 2008 ha estado haciendo de las suyas
pero en los últimos grados de Capricornio es como si ya hiciera una síntesis y un resumen de lo hecho, de lo conquistado, de lo, sí, desde el 2008, pues, Plutón en Capricornio está rompiendo las estructuras piramidales de poderío. Los hoteles con aplicaciones como Airbnb o otras más, los taxis con aplicaciones como Uber o otras más, ¿sí? Y así muchas entidades que se consideraban fijas, estables, inamovibles, llegó Plutón a reformar todo ello y a mostrar también lo oculto y los manejos de poder ocultos que estaban detrás de todas estas fachadas capricornianas. Eh, entonces, estos 6 meses vamos a tener una aceleración de todo ello, porque prácticamente vamos a hacer una síntesis desde el 2008 en 6 meses, de figuras de poder, bueno, todo lo capricorniano, ¿no? Sí, y el mismo Plutón tiene que ver en la astrología mundial con el culto a los líderes, las palabras absolutas de la jerarquía, y justamente la lunación está frente a eso. El sol es la autoconciencia y la luna es nuestro yo emocional, y vamos a mirar eso, es decir, necesitamos quedarnos en ese culto dogmático o podemos desarrollar autoconciencia. Si es un tema familiar o de grupo, también nos habla de lo mismo. Dice, te vas a quedar ahí solamente porque te lo ordena la educación, el formalismo, o de verdad puedes acceder a revisar la incomodidad que estás viviendo y a asumirlo por ti mismo. Entonces tenemos una oportunidad de 18 meses que se nos vienen maravillosos. Van a haber varios eclipses, varios cortes, varias desenergizadas de roles que no deben seguir porque ya cumplieron su ciclo, y van a emerger nuevas formas de ser y de hacer, sobre todo partiendo desde nosotros mismos, porque el nodo está en Aries, va a estar en Aries. Ahí en la casa donde está tu Aries, mira con cuidado cuáles temas necesitas vitalizar, darle la energía a Aries, y qué temas necesitas desenergizar. Dice ya no más Aries. En ese sentido, no más yo, ahí ya no va más el yo, hay que cortarlo porque eso ya no funcionó. O qué temas hay que ponerles más energía, más vitalidad, más ganas. No importa que no seas perfecto. El Quirón en Aries habla de eso, no necesitas ser perfecto. Quirón es hijo de Saturno, y la primera lección que aprendes Quirón después de darse cuenta del rechazo es que si su papá y su mamá no asumen la responsabilidad del niñito que nació, pues la asume el niñito herido. Entonces, esa gran lección del rechazo se convierte en responsabilizarse de sí mismo, de qué va a hacer incluso con lo que no podemos cambiar. ¿Qué vas a hacer con lo que no puedes cambiar? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo gestionas? Y el signo de Aries es un signo de acción, es fuego. Dice, no se ponga a buscar tanta información y a buscarle la quinta pata al gato, el nodo sur en Libra, lo que dijo fulano, lo que no dijo. Haga algo, Aries, haga algo por sí mismo. Empiece a moverse. El exceso de análisis paraliza. El análisis excesivo, si bien necesitamos saber, no nos podemos quedar en el nodo sur sabiendo, información, sino dice, ¿qué vas a hacer? Muévete. Entonces ya tienes el conocimiento, no necesitas tener todo el conocimiento, necesitas pasar a la acción con el fuego de Aries, a afirmar, a resolver, a eliminar lo que no se necesita, o a darle vida a algo nuevo que está emergiendo en ti. Pues en 18 meses vamos a ver cómo nos quedó este proceso hecho, cómo nos podemos vitalizar, y miremos 18 años atrás, ¿qué había alrededor de esas fechas? ¿Qué estábamos iniciando? ¿Qué procesos? ¿Qué cambios? ¿Qué terminamos y qué iniciamos? Y ahora, ¿en dónde estamos? Y a disfrutar se dijo, porque no hay de Y, otra. y a listar el paseo para ir a ver el eclipse Eso. en Colombia. Pues Juanca, muchas gracias por este espacio, por tu compartir, y a las personas, a las amigas y amigos que nos han acompañado y nos siguen aguantando ya, ya
en esta época, pues también les agradecemos mucho por el aguante. Martín, ya vamos más de 3 años haciendo esto, ¿no? Empezamos en marzo del 2020, Sí. ya más de 3 años. En marzo del 2023 cumplimos 3 años y ya vamos es para 3 años y 6 meses. Sí, ya tenemos, el niño tiene 3 años y unos meses. Ya está bien inquieto. Ya está, que no se lo aguanta nadie, que se trepa por las paredes y toca cerrar la puerta porque sale y se pierde. Por eso les digo gracias por aguantarnos. Bueno, Bueno, Juanca, Martín, entonces nos vemos el próximo viernes, nuestro horario habitual. Y, y bueno, recuerden que la entrada de los nodos a Aries se da el 17 de julio. Julio. Eh, Sin embargo, pues ya hay orbe, que ya el nodo está en los últimos grados en los primeros grados de Tauro, finales de Aries. Juan, aprovecho para eso porque si bien es cierto, se requiere la visión puntual, si te quedas así, no ves nada. Entonces, eso no es falta de formalidad, sino es tener la capacidad de tener la visión global, incluyente y la visión puntual en paralelo. Bueno, es que no pasó ese día, esa hora. No, no pasó ese día, esa hora, pero mire qué pasó a posterior o antes, qué está pasando. Es un proceso, porque el sol que está ahorita aquí, pues hace unas horas atrás, estaba apenas saliendo y unas horas más adelante se estará ocultando. Entonces habla de un proceso. No nos quedemos tanto en los sucesos son como los síntomas de las enfermedades. Nos dedicamos a solucionar sucesos, eso no sirve. Si bien es cierto, hay que abordarlos, lo que busca el proceso evolutivo es asumir el proceso de fondo que está manifestándose a través de algunos sucesos. Realmente es un proceso mucho más profundo. Tú mencionabas la madurez que de pronto está llamando a aprender a responsabilizarse, que la palabra responsabilizar es aprender a responder. Y eso es un poco lo que viene a ser un nodo en Aries, ¿no? Aprender a responder la voluntad, la actividad, el yo soy, el arriesgarme, el motivarme, generar una acción cardinal, contundente, directa. Bueno, eso son lecciones que nos va a dar los nodos 18 meses allí. Bueno, aquí nos tendrán dando lora todavía por un rato, porque el niño está muy inquieto. Un abrazote, querido Martín Ochoa. Igualmente, Te quiero Juanca, mucho, amigo. Y igualmente. entonces estamos ahí en contacto. Bye, bye. Gracias a nuestros oyentes. Chao. Gracias. Chao.